Mientras lo sugieres, viene adelante con el estudio inductivo que acompaña el mensaje. Acompáñeme por favor al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Quiero decirles antes de empezar que no se asusten, no es que estamos implementando un nuevo estilo de arte para el decorado, ¿sí? No es eso, no es nada por el estilo, sino que como habrán visto quizás, hay hermanos pintándole el salón, está quedando muy lindo, falta algunos detalles, pero es por eso, sí, que está esto atrás mío acá, sí, no es un arte moderno ni nada por el estilo, ¿ok? Bien, libro de Lamentaciones, si quieren ya estar en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Quiero comenzar haciendo una pregunta. Una pregunta que quizás te hiciste, quizás te estás haciendo o seguramente en algún momento te vas a hacer. ¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor se cae a pedazos y, según vos, no es tu culpa? Vos no hiciste nada, es lo que crees por lo menos, no hiciste nada para que así fuera y de golpe todas tus circunstancias alrededor son horribles. Lo que está pasando causa mucho dolor. Estás sufriendo una prueba muy grande, te ha pasado y vos decís ¿por qué? ¿Cómo reaccionás en esos casos? ¿Cómo comienzan a ser tus actitudes y tus acciones a raíz de esas circunstancias? Y peor aún, a veces le echás la culpa a Dios, haces la gran Noemí, ¿no? Y le echás la culpa a Dios. Quiero contarles para introducir todo esto una historia de alguien que vivió todo esto. Todo a su alrededor se vino a pedazos. Alguien que humanamente hablando tenía todo para deprimirse, tenía todo para caerse a pedazos, tenía todo para dejar de tener cualquier tipo de esperanza. Este hombre se llama Horacio y era un cristiano devoto, un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor. Él vivía en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, allá por el siglo XIX. Estaba casado con una mujer llamada Ana, ambos amaban al Señor. Tuvieron un hijo, ellos tienen un varón, su primogénito, su primer hijo, un varón. Y a los 4 años, su primer hijo, fallece de una enfermedad. O sea, ya es el comienzo de todo lo que él va a empezar a sufrir. Su único hijo hasta allí, varón, fallece, pierde la vida por una enfermedad. Luego de eso, Horacio y su esposa tienen 4 hijas. 4 hijas, 4 hijas mujeres. Además de Horacio de ser un cristiano devoto, era un muy buen abogado, un abogado muy exitoso y un hombre de negocios muy exitoso. Él había comprado muchas propiedades, había hecho muchas inversiones inmobiliarias y de manera muy sabia, muy eficiente y económicamente estaba muy bien. Pero en lo que se conoce históricamente como el famoso fuego de Chicago, un gran incendio que azotó a la ciudad de Chicago, pierde gran cantidad de esas propiedades, pierde la mayoría de esas propiedades, por lo tanto pierde la mayoría de lo que él poseía materialmente. Pensando en esto que había sucedido, él decide planificar unas vacaciones con su familia, con su esposa y sus 4 hijas, para despejarse un poco de esto y también para poder compartir un tiempo con su amigo, el famoso evangelista Moody. Entonces él planifica viajar a Inglaterra, donde Moody tenía su ministerio, ¿no?, para pasar un tiempo allí con él y también tener vacaciones junto a su familia. Pero debido a todo el trabajo que él tenía como consecuencia del incendio que consumió sus propiedades, él se atrasó con su trabajo, llega la fecha de partir, de embarcarse, y todavía tenía cosas que hacer. Pero él, pensando en no arruinar las vacaciones de su familia, dice, no quiero hacerlo, quiero que ellos no pierdan ningún día,
los manda solos. Manda a su esposa y a sus 4 hijas en un barco francés que es parte rumbo a Inglaterra, mientras él terminaba sus trabajos pensando pronto en sumarse a las vacaciones. En el medio del viaje, este barco choca con un velero inglés. Se dice que es la tragedia naval más grande hasta lo del Titanic, unos años después, donde la gran mayoría de tripulantes y pasajeros fallecen. Se dice que el barco tardó 12 minutos en hundirse por completo. Días después, Horacio recibe un telegrama que decía: solo yo me he salvado. Su esposa le había escrito eso, porque sus 4 hijas habían muerto en el hundimiento del barco. ¿Cómo reaccionarías vos si fueras este hombre? Humanamente, ¿cómo debía reaccionar? ¿Qué sería lo lógico? Acá en Lamentaciones, en nuestro libro que vamos a ver, vemos una situación muy parecida. Es casi 100% seguro que el libro fue escrito por Jeremías, por el profeta Jeremías, luego, posterior a la gran caída de Judá de Jerusalén. En el año 586, Nabucodonosor, 586 a.C., obviamente, Nabucodonosor y el imperio babilónico tomaron la tribu de Judá, el reino del sur, destruyeron Jerusalén. Podés leer al final de Segunda Reyes todo lo que hizo. Dice que mataron a ancianos, decrépitos, niños, mujeres, mataron un montón de gente, destruyeron la ciudad, llevaron cautivos a muchos de los que quedaban, solo dejaron un remanente de gente pobre allí en Jerusalén. Una destrucción terrible, terrible, los muros prendidos fuegos incendiados, el templo arruinado, las cosas del templo llevadas a Babilonia. No tenemos fotos obviamente de eso, ¿no? En ese tiempo no habían inventado la cámara, pero pensaba, y los que estuvieron en el Museo del Holocausto en Jerusalén, en las imágenes de Berlín cuando fue destruido, después en finales de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó la ciudad en ruinas. Imágenes terribles y que en ese momento eran seguramente muy parecidas. Ahora, pensando en todo eso, pensando en la destrucción de Jerusalén, Jeremías escribe esta carta, cuyo nombre original en hebreo es algo así como, obviamente no sé pronunciar hebreo, Edja. Es la primera palabra que encontramos en el libro. Lamentaciones 1:1 comienza diciendo ¿cómo? ¿Cómo? También es la primera palabra del versículo 1 de capítulo 2, donde él dice ¿cómo? Que también es la primera palabra de capítulo 4, versículo 1, donde él dice otra vez ¿cómo? ¿Cómo? Es una exclamación que significa ¿cómo? O ¡ay! En un sentido de lamento, una exclamación de sufrimiento, de angustia. Es un grito de dolor. Y es más, el estilo de literatura, la poesía que usa Jeremías para escribir este libro, es un estilo de literatura que se usaba para discursos en un funeral, en un velatorio, donde se usaba esta métrica y esta forma de escribir para lamentarse por la pérdida. Miremos un poquito lo que estaba sintiendo Jeremías. Lamentaciones 1:9 dice, al final, las últimas palabras: mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Él dice, estamos en aflicción. Ahora digo estamos porque el capítulo 1 es probable que él esté hablando en nombre del pueblo. Aunque está acá en primera persona singular, él está hablando como en representación del pueblo, del remanente de Judá, de los que estaban en cautiverio y los que habían quedado, diciendo, estamos en aflicción, mira Jehová, mi aflicción. También en el mismo capítulo, en versículo 16, él dice, por esta causa lloró mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Otra vez, hablando en nombre de Israel, de Judá,
El nombre del pueblo le está diciendo, muchas lágrimas, mucho lloro, sin consuelo. He visto cómo los hijos del pueblo, los niños, son asesinados. Un gran sufrimiento, un gran dolor. En el capítulo 2, versículo 11, él dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Jeremías trata de describir lo que él había sentido en el momento de ver la destrucción, el momento de dolor, de lágrimas, de una conmoción y un dolor bien profundo de las entrañas, tal así que él dice que su hígado se derramó, se derritió por el quebrantamiento de lo que estaban sufriendo, por ver otra vez a niños, a chicos muy chicos y aún lactantes morir en la plaza. En la plaza. Un gran sufrimiento es el que describe Jeremías. Ahora, en el capítulo 3, Jeremías parece cambiar en cierto sentido y ya así él empieza a hablar de él mismo. Primero habla como en representación del pueblo. Esto estamos sufriendo como pueblo. Pero ahora en capítulo 3 él dice, esto es lo que estoy sufriendo yo. Versículo 4 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Su cuerpo estaba abatido, quebrantado, estaba teniendo dolor real a causa de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Y el versículo 14 dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Quizás Jeremías acá está recordando, yo les advertí al pueblo, porque es algo que Jeremías hizo. Él se dedicó su vida a hacer lo que el Señor le había pedido, que era advertir al pueblo de que por su pecado iban a ser destruidos. Por su pecado Jerusalén iba a ser destrozada y iban a llevar a todos cautivos. ¿Y qué hacía el pueblo? Se burlaba de él, hizo escarnio de él, burla de él. Él sufrió un montón, se cree que posiblemente después del Señor Jesús sea el hombre que más sufrió en la tierra por hacer la obra del Señor. Puesto en una cisterna, en un pozo por hacer la obra del Señor. A un momento no le daban de comer, sufrió cárceles, sufrió mucho dolor por hacer lo que el Señor quería. Y él está recordando esto y pensando en todo esto. Ahora, nuestro pasaje es desde el versículo 21, pero miren lo que dicen los versículos anteriores. Desde el versículo 17 dice, y mi alma se alejó de la paz. O sea, no había paz en su alma. Me olvidé del bien. No estaba pensando en lo que correspondía. Se había olvidado lo bueno, de lo que es bien. Ya no había visto bien, según él. Versículo 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. No solo que ya no tenía fuerzas, sino que tampoco ya no tenía esperanzas. Ya no estaba esperando en Jehová como correspondía por todo esto. Versículo 19, él clama al Señor, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Él pide al Señor, mirá lo que estoy pasando, mirá lo que estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque el versículo 20 dice, yo me acuerdo, yo lo tengo bien presente. Versículo 20 dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Vemos un Jeremías totalmente enfocado en lo que estaba sucediendo, sin paz, con un alma totalmente destruida, sin fuerzas, sin esperanza, con un alma totalmente abatida. ¿Por qué? Porque estaba pensando en lo que estaba sucediendo. Pero ahora él va a tener otro cambio. Él sigue creciendo en esto y sigue aprendiendo sobre esto. Y vamos a leer el pasaje 3, 21 a 24, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a ver hoy en esta tarde 3 atributos de Dios que nos ayudan a enfrentar
los momentos de sumo dolor. 3 atributos de Dios que nos ayudan a enfrentar los momentos de sumo dolor. El primer atributo que vemos es que Dios es amor. Dios es amor. Voy a leer de vuelta versículo 22, comienzo versículo 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Comienza diciendo, él hablando del amor de Dios. Él dice, ahora estoy enfocado en el amor de Dios. ¿Y cómo sabemos que estaba cambiando su enfoque? Volvemos al versículo 20. Él dice, estoy meditando, pensando en las circunstancias, pero ahora dice, esto recapacitaré en mi corazón. Esto es lo que ahora voy a traer a mi mente. Me voy a enfocar en otra cosa. Hasta ahora me enfoqué en las circunstancias, pero ahora quiero enfocarme en otra cosa totalmente diferente. Hay una traducción, una versión en español que dice acá, esto lo traeré a mi corazón, pero de otra manera, creo que mucho mejor, dice, esto reduciré a mi mente. Dice, esto reduciré a mi mente. O sea, es en lo único que voy a pensar, es en lo único en lo que voy a poner mi mente, es en lo único en lo que voy a enfocar ahora. Todo lo demás voy a sacarlo. Quiero solamente enfocarme en lo que vamos a ver a continuación. ¿Y cuál era la consecuencia de enfocarse ahora en los atributos de Dios? Dice, por lo tanto, esperaré. Esperaré. Momentos atrás, Jeremías estaba sin esperanza. Su esperanza había perecido. Pero ahora que deja de pensar en las circunstancias y piensa en quién es Dios, dice, como resultado, voy a esperar. Voy a tener esperanza, obviamente, en el Señor. El primer atributo que lo lleva a pensar en esto es que Dios es amor. El versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová. Ahora, esta palabra misericordia es una palabra mucho más que eso. La hemos escuchado ya varias veces. Está en el libro de Ruth. Pastor Reinaldo la ha mencionado en el libro de Ruth. Es la palabra en hebreo Gesed, que lamentablemente en nuestro idioma español no tiene una palabra paralela para poder traducirla y que en una sola palabra podamos entenderla. John MacArthur dijo sobre esta palabra que es un término amplio que abarca las nociones de amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Comentando este pasaje, MacArthur dice que es un término que abarca todas esas ideas. Todas esas ideas. No solo es misericordia, sino amor, bondad, gracia, perdón, verdad, compasión, fidelidad. Todo eso en una sola palabra. Alguien dijo que quizás la mejor forma de traducirlo en pocas palabras es la frase amor leal. Amor leal. Para traducir esta palabra, es un amor que cumple porque ha hecho un pacto, un amor que se ha comprometido. Dios se ha comprometido a amar, entonces ama lealmente, cumple con hacerlo. Hay un escritor que dice que es muy probable que la base de todo el trato de Dios con Israel es esta palabra. Es simplemente esta palabra, Gesed, amor leal. Por eso Dios trata a Israel como lo trata, a pesar de sus vaivenes, a pesar de sus idas y vueltas. Y fue así, sabemos, desde Abraham. Abraham mintió, fue a Egipto, huyó por el hambre y dijo que Sara era su hermana. Mintió, Dios igual le amó. Su hijo hizo lo mismo, Isaac hizo exactamente lo mismo. Dios le amó. Jacob, ni hablar, ¿no? Jacob robó la primogenitura, la bendición, pero Dios le amó. Dios cuidó de los hermanos de José a pesar de que le vendieron. Dios les amó. Dios cuidó de Israel en Egipto. Dios cuidó de Israel en el desierto, porque Él se había comprometido en amarles, a pesar de tantas veces que se quejaron. No tenemos agua, no tenemos esto, no tenemos lo otro, aún poniendo a Dios, menospreciando a Dios, diciendo hubiéramos quedado en Egipto, menospreciando totalmente al Señor.
Y Dios igual les amó y iba siempre guardando un remanente. Sabemos que igual en su justicia los castigó muchas veces, muchos perecieron, pero Él siempre se guardó pueblo porque Él les amó. Lo mismo que acá, lo mismo está sucediendo acá. Muchos habían sido asesinados por el imperio de Babilonia, muchos habían muerto, pero había un remanente todavía, porque Dios les amó fielmente. Él se comprometió a amarlos y Él lo hacía. Y es por eso que Dios también, además de su fidelidad, cumple todas sus promesas y va a cumplir todas sus promesas con Israel, como hemos visto en el libro de Joel. Ahora, dice nuestra traducción, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por lo que estudié, por los que saben de hebreo, hay un puntito en esta frase que puede ser que sea así, correcto, pero también da la opción de que Jeremías esté diciendo otra cosa. Por un lado puede estar diciendo, por la misericordia de Jehová, por su amor leal, no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, todavía hay un remanente, pero por otro lado también lo que puede estar diciendo es por la misericordia de Jehová o por su amor leal, su amor leal no se consume, su amor leal no desaparece, no disminuye, no merma, siempre tiene la misma fuerza. Por eso también el versículo 23 habla de que son nuevas cada mañana. Así que cualquiera de las dos opciones no es algo que contradiga la Biblia. Por su amor leal, ellos estaban vivos los que quedaban. Aún Jeremías, que era quizás el hombre más piadoso de esa época. No había otro hombre que haya servido al Señor en esa época como él. Sin embargo, él se incluye y dice, por el amor leal del Señor, no fuimos destruidos, yo inclusive. Porque aún Jeremías, diciendo, siendo el hombre que era, reconocía que su pecado delante de Dios solo merece que Dios, si quería, lo aplaste en su justicia, aún desde el momento de la concepción, porque somos concebidos en pecado, en su niñez, en cualquier momento. Pero él dice, no hemos sido consumidos. Pero también puede estar diciendo, por su amor leal, no se consume. No se consume. Siempre tiene la misma fuerza. Siempre es igual. Ahora, también Él nos va a marcar otro aspecto del amor de Dios. No solo que es un amor leal, ¿no? Dios nos ama, o ama a Israel en este caso, pero vamos a ver que también nos ama a nosotros, porque se ha comprometido a hacerlo, sino que también es un amor que es tierno. Un amor que es tierno. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra misericordias es una palabra acá diferente. También significa amor, pero significa amor tierno. Literalmente esta palabra se podía traducir como matriz, el vientre de una mujer encinta o el útero inclusive. Porque lo que está queriendo describir el Señor, lo que está queriendo describir Jeremías es que Dios nos ama como una madre ama, o se supone, ¿no? Ama a su hijo en el vientre. Cómo lo cuida, con esa ternura, con esa atención especial, dedicado solamente a su hijo que está en el vientre. De esa manera, dice Jeremías, Dios nos ama, con esa ternura, con esa calidez. Lo que voy a decir ahora es para ilustrar esto, ¿no? Pero es triste, ¿no? Y bueno, y damas, feliz día, mujeres, primero. No les dije feliz día. Pero es triste que hoy, ¿no? Día de la mujer, y antes también, y después va a pasar también, en la calle, en la tele o en redes sociales, estén reclamando mujeres y hombres para que se legalice el asesinato de bebés. Para que se legalice el bebé por nacer, el bebé dentro del vientre. Porque como dijo alguien, ¿no? Se supone que el vientre materno tiene que ser el lugar más seguro para el bebé, y lamentablemente hoy no lo es. Lamentablemente no es así. Y yo creo que además, y principalmente la raíz de todo esto es el pecado, la rebelión contra Dios, ¿no? El odio que hay por el diseño de Dios. Una de las cosas que creo que odian hoy los que están, las mujeres que están a favor del aborto, es que odian que ellas tienen que llevar eso por 9 meses, que ellas tienen que dar a luz y el hombre no. Y el hombre no tiene que pasar por eso. Entonces eso les da mucho odio.
obviamente que surge por su pecado, por su naturaleza, cuando lo natural sería un amor en ese momento, un amor por el bebé que está allí, porque de esa manera Dios nos ama, de esa manera Dios ha establecido. Es su plan, Dios le dio ese privilegio, Dios le dio ese honor a la mujer. Esto es mi opinión, ¿no? Pero que si Dios le hubiera dado eso al hombre, quizás habría un 10% de la población hoy que hay, ¿no? Porque la mujer sabe cuidar en ese momento. Voy a contar algo que pasó con mi esposo una vez. Ustedes saben que a mí no me gusta llegar tarde a ningún lado, ¿no? Que la puntualidad es el 0,01% que tengo de alemán. Es lo único, ¿no? Pero una vez estábamos yendo a tomar íbamos viajando, íbamos a tomar el colectivo. Ella ya estaba embarazada, nos habíamos enterado hace poco. Y perdíamos el colectivo y adivinen qué empecé a hacer yo. A correr. Vamos a correr el colectivo, no vamos a perderlo. Y la miro y me miró como, ¿qué te pasa? Yo no voy a correr, mirá si el bebé. Y bueno, obviamente ellas cuidan mucho mejor, ¿no?, del bebé. Y Dios les dio ese privilegio, ese honor. Y yo he visto todo lo que Loli ha hecho para cuidar de Mili en toda la etapa de embarazo. Ese amor tierno, ese amor que las madres pueden experimentar. Bueno, Jeremías dice, así ama Dios a su pueblo, cuida de él, lo protege. Todo lo que le decía Dios a Israel era para su bien, para protegerlo. Pero Israel, como cualquier hijo terco, muchas veces no lo hacía. Aún así también muchas veces nosotros. Así ama Dios a su pueblo, ¿no? No tenemos palabras iguales para hablar del amor de Dios hacia nosotros, pero sabemos cómo Dios nos ama, cómo Dios ama a la iglesia. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor incondicional, ese amor sacrificial, ese amor ilimitado se manifiesta en la obra de Dios Padre dando a su Hijo a morir por nosotros. Y así nos ama Dios. 1 Juan 3:1 dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirá cómo nos ama, que ahora somos sus hijos. Eso es amor. Nosotros pecadores ahora podemos llamarle Padre, porque Él nos ama así. Y Dios quiere que en el momento de dolor, cuando las circunstancias parecen que tiran todo abajo, no te olvides de eso. Que eso sea lo que recapacitas, que eso sea lo que meditas en el gran amor de Dios que Él tiene para vos. Un amor leal y un amor tierno. Ahora Jeremías termina esta idea diciendo, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Es como si Dios cada día te enviara su amor con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Y no pierde fuerzas. Al otro día es igual. Así como te amó ayer, te ama hoy y te va a amar mañana. Con la misma intensidad, con la misma calidad. Su amor no disminuye. No, sabemos que no podemos medir su amor. Pero si pudiéramos, no perdería ningún milímetro. Pero es ilimitado. Sabemos que no podemos pesar su amor, pero si pudiéramos, no perdería ningún gramo cada día. Siempre es ilimitado. Siempre Él nos ama, podemos decir, con todo. Que las circunstancias no te hagan olvidar eso. A veces las circunstancias pesan tanto que parece que Dios hoy nos amara menos. Parece que hoy Dios no nos ama directamente o nos ama un poco menos, cuando el amor de Dios es siempre igual. También es probable que lo que Jeremías esté diciendo es que yo necesito manifestaciones del amor de Dios hoy diferentes quizás a las que necesité ayer. Porque hoy voy a enfrentar cosas diferentes a las que enfrenté ayer. Hoy voy a sufrir diferentes pruebas de las que sufrí ayer. Hoy voy a estar frente a tentaciones diferentes a las que enfrenté ayer. Entonces necesito que cada día su amor sea nuevo, sea el adecuado, el que se ajusta a la ocasión. Y el amor de Dios es así. Siempre se ajusta a lo que vos necesitas, a lo que vos estás pasando. Así nos ama Dios.
Alguien escribió un poema que dice, hablando de esto, de que nuevas son cada mañana termina la noche, cada mañana trae un nuevo día, cada mañana trae nueva provisión para el día, cada mañana trae nuevo perdón para nuevos pecados, cada mañana trae nueva fuerza para nuevas tentaciones, deberes y pruebas. Cada día voy a enfrentar algo nuevo, cada día necesito de ese amor de Dios, de ese amor leal, de ese amor fiel. ¿Te aferrás a eso cuando hay una prueba, cuando hay un momento de dolor? ¿Te enfocás en eso o en las circunstancias? Jeremías acá está enfocando donde correspondía. Ahora, no solamente nos muestra que Dios es amor, también que Dios es fiel. Termina el versículo 23 diciendo, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. La palabra grande significa no solamente abundante en número o en cantidad, sino también abundante en calidad. Significa algo que es excesivo, que es populoso, que es completo, que es suficiente, que es grandioso. Que es grandioso. Hola, sabemos que Dios en sus atributos y en cada uno de ellos es infinito. Es infinito, no tiene una medida, no podemos marcar una medida. Para nuestra mente obviamente es imposible de entender completamente, pero es así. Entonces Jeremías elige la mejor palabra que podía elegir en hebreo para describir la grandeza de su fidelidad, que no tiene límites. Es algo que excede todo, algo que es completo, grandioso, no solamente en número, sino también en calidad. En calidad. Y así es su fidelidad. Ahora, la palabra fidelidad no solamente significa que Él es digno de confianza, no solamente significa que podemos confiar en que Él va a cumplir sus promesas, sino que también la idea es que Él no cambia. Esta palabra, por lo menos, significa que Él no cambia, porque esta palabra es usada para hablar de alguien estable, alguien que es constante en su forma de ser. También se usaba para alguien que era fiel en su oficio. Fiel en lo que hacía, fiel en lo que era. Y Dios es fiel en quien es Él. O sea, Él no cambia, Él sigue siendo Dios cada día. Dios no puede mejorar. Dios hoy no es mejor que ayer, porque Él es perfecto. Él es siempre ilimitado. Así que Él no necesita mejorar. Él no va a cambiar ni para mal, puedo decir para bien, no, porque Él es todo bien, ¿no? Pero Él no cambia. Y podemos confiar en eso. ¿Notan la progresión de la idea de Jeremías? ¿No? Habla de su amor leal, de su amor leal que no se consume, de su amor tierno que no falla o no cae, como dice acá, nunca decae, ¿no? Que es nueva cada mañana y dice, grande es tu fidelidad, tú eres igual siempre. Tú no cambias. El énfasis de Jeremías está en que Dios siempre es igual, entonces Dios siempre nos va a amar de la misma manera. De la misma manera. Santiago 1:17 dice que en el Señor no hay ni mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él siempre es fiel, como le dijo Pablo a Timoteo, aunque nosotros fuéramos infieles. Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede dejar de ser fiel, porque es lo que es su naturaleza, Él no cambia. Ahora, quiero que notemos algo más en esta frase, porque vemos en el versículo 22 que Jeremías está hablando acerca de Dios, está hablando sobre Dios, está hablando de Dios. Está nombrando cosas de Dios. Pero acá, después de meditar en estas cosas, él cambia y en vez de hablar acerca de Dios, habla directamente a Dios y le dice, grande es tu fidelidad. Pasa a adorar directamente a Dios por su fidelidad que es enorme. Quizás has escuchado esta frase o alguna variación de esta frase, pero creo que vale la pena repetirla aquí. Alguien dijo alguna vez, la correcta teología nos lleva a una correcta doxología. La correcta teología nos lleva a una correcta doxología. ¿Qué significa eso? Bueno, simples palabras, significa que cuando vos realmente estás estudiando la Biblia, meditando en la palabra de Dios, aprendiendo sobre quién es Dios, o escuchando algo sobre quién es Dios y meditas,
correctamente en cuanto a eso y pensás correctamente en cuanto a eso, eso te tiene que llevar a adorar a Dios. Doxología es adoración. Cuando entendemos realmente quién es Dios, su naturaleza, su esencia, eso nos tiene que llevar a adorarle. A parar por un instante como Jeremías, dirigirnos a Dios y alabarle por alguno de sus atributos. Creo que cada pasaje de la Biblia nos lleva a pensar algo en cuanto a cómo es Dios. A cómo Dios. Y cuando estás haciendo tu devocional, tu lectura, estás allí, creo que debemos parar de vez en cuando y adorar a Dios por eso, por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos viendo en cuanto a cómo es Él. Y es lo que está haciendo Jeremías acá. Jeremías acá. Pasa a hablar de Dios, a hablar directamente a Dios, adorándole por su fidelidad, la cual es grande. Entonces, Dios es amor, Dios es grande y en tercer lugar, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Versículo 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En Él esperaré. Jeremías piensa, Dios no debe ser una parte de mi vida, ¿no? Ni siquiera la parte más importante de mi vida. Dios no tiene que ser el número uno de mi vida como si hubiera un ranking, ¿no? Dice, Dios es mi todo. Mi todo. Mi porción es Jehová. Dios es todo para mí. Dios es suficiente para mí. Ahora, creo que Jeremías está pensando en las palabras que Dios dijo a Aarón en Números 18:20, cuando le dijo, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Acá Dios hablando directamente a Aarón. Aarón como representante, en este caso, de la tribu de Leví, ¿no? Está diciendo, ustedes no van a tener parte en la tierra prometida. En la tierra prometida. Sabemos que la tierra para Israel fue muy importante. La repartición de la tierra fue muy importante. Esta mañana tocó en la lectura en Números, cuando la tribu de Gad y de Rubén van a Moisés y le dice, Moisés, déjanos quedarnos de este lado del Jordán, la tierra que era antes de los amorreos. Queremos estar ahí porque hay buenos pastos y nosotros tenemos ganado. Por favor, déjanos estar ahí. Era el lugar ideal para ellos era muy importante allí. Bueno, hacen un arreglo. Y dice, después de que tomemos la tierra, bueno, ustedes van a volver acá y poder habitar, ¿no? Sabemos que después ellos cruzan el Jordán, ya a partir del libro de Josué, van teniendo batallas, toman la tierra, y en los últimos capítulos del libro de Josué, antes del discurso final de él, se hace la repartición de la tierra, y cada uno tiene su parte, de acuerdo a la cantidad de familias, de acuerdo al tamaño de cada tribu, se reparte la tierra. Y para ellos la tierra era muy importante. Y ellos querían tener su porción. Y esa era su porción, su tierra, la cual cuidaban. La cual vimos, por ejemplo, en el libro de Ruth, cómo para Dios era importante que no vaya de otra familia a otra, que no vaya de otra tribu a otra. Entonces él había establecido leyes y ordenanzas al respecto. Para ellos la tierra era muy importante. Pero ahora creo que Jeremías está pensando, no tenemos tierra, ya no la tenemos, ya pertenece a Babilonia, ya pertenece al pueblo caldeo. Y es probable, no se sabe, pero es probable que Jeremías está en Egipto cuando escribe esto. Porque después de la deportación de Judá, queda Jeremías con un remanente en Jerusalén. Ese remanente quiere irse a Egipto. Dios no quería, ellos hacen lo que quieren y se llevan a la fuerza a Jeremías. Y ahí en Egipto es donde, según la historia, Jeremías termina falleciendo. Así que probablemente él está lejos de Israel. Dice, no estoy en la tierra, no tenemos la tierra, lo cual era muy importante para ellos, pero no importa ahora. Ahora piensa correctamente, dice, porque mi porción es Jehová. Jehová es suficiente para mí. No importa si no tengo otra cosa. Él es mi todo. Él es mi todo. Y fue inevitable para mí cuando estudiaba esto, hacerme esta pregunta, y te la hago a vos. ¿Qué tiene que quitarte Dios para que Él sea tu todo? ¿Qué tiene que sacarte Dios para que Él realmente sea suficiente
para vos, para que no lo compartas con otra cosa. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, Jeremías dice ahora, mi porción es Jehová. Él es mi todo, Él es suficiente. Creo que el autor del Salmo 119, el salmista, nos muestra cómo se ve realmente que Jehová es nuestra porción en la práctica. Porque él dijo en el Salmo 119, en el versículo 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Mi porción es Jehová, entonces voy a guardar sus palabras. Voy a obedecerle. Porque decir Dios es mi todo no es una teoría. No es una frase que puedo decir, que puedo poner en mis redes sociales, en mi estado, que puedo decirle a otro, sí, Dios es mi todo. Que si otro me pregunta, le digo, sí, Dios es mi todo. Es algo que se vive. Es algo que se ve a través de las acciones. Es algo que se ve a través de la obediencia. De la obediencia a sus palabras. Si Él es suficiente, voy a hacer solamente lo que Él quiere. Si Él es suficiente, me va a importar solo Él, lo que a Él le agrada, lo que a Él le importa. Ahora quiero que veamos una cosita más con respecto a esa frase, mi porción es Jehová. Como nos explicó el pastor Javier la semana pasada, un gran mensaje de Salmos 11, se usa a propósito la palabra Jehová. Podía haber elegido otra, Jeremías, pero él usa la palabra Jehová. Dice, mi porción es Jehová. Palabra que sabemos que significa el gran yo soy, el autoexistente y también significa el autosuficiente. Y eso indica algo que espero que no te baje la autoestima, pero que Dios no te necesita, que Dios no me necesita. Él es suficiente en sí mismo, para sí mismo. Lo que estuvimos en el campamento, y si escuchaste la predicación de Pastor Harris de Juan 17, él nos hablaba ahí de que Jesús habla del gran amor con el cual Dios amó a Jesús desde la eternidad pasada. O sea, no es como dicen algunos que Dios nos creó para poder mostrar su amor, porque si Dios iba a tener que guardar su amor en un cajón y no iba a poder manifestarlo. No, Dios ya desde la eternidad, en la Trinidad había amor. Ese amor incondicional, ese amor enorme era manifestado entre ellos, del Padre al Hijo. Y con ese mismo amor nos amó. Pero el hecho es que Dios no nos necesitaba. Él nos creó porque Él quiso, para su gloria, para manifestar también igual sus atributos, pero Él no nos necesitaba. Él es suficiente. Y si Él es suficiente para sí mismo, que Él, siendo Dios, ¿cómo no lo va a hacer para vos? ¿Cómo no lo va a hacer para mí? ¿O acaso a veces pensás, si tuviera aquello, si tuviera más plata, si tuviera aquel auto, si tuviera aquella casa, si podría ir de vacaciones a aquel lugar, ¡ay, sería más feliz! ¡Ay, sí, me olvidaría de las circunstancias! Podría dejar de pensar en este dolor si tuviera... Tenemos al Dios suficiente, a Jehová. Él tiene que ser nuestro todo. Y no importa si no tenemos bienes, si no podemos disfrutar de otra cosa de este mundo, Él tiene que ser nuestro todo. Nuestro todo. Jeremías dice, dijo mi alma, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Lo mejor que podía hacer para Jeremías es predicarse a sí mismo. Es desde el fondo de su ser, de su interior, recordarse a sí mismo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y así poder enfrentar las circunstancias como corresponde. Y al hacer eso, sucede lo mismo que cuando recapacitó, cuando meditó en cuanto a los atributos de Dios. Al predicarse a sí mismo sobre esto, el resultado es el mismo. Dice, por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Vuelve a tener esperanza real. Vuelve a esperar en el Señor, quien es suficiente, quien es fiel, quien no cambia, quien ama lealmente, quien ama tiernamente.
En Él voy a esperar, no voy a poner mi esperanza en otra cosa. ¿Sabes qué? Cualquier otra cosa que pongas tu esperanza, vas a ser desilusionado. Te vas a quedar sin nada. Pero cuando nuestra esperanza está en el Señor, vamos a ser satisfechos. Completamente. Completamente. Y es lo que estaba experimentando ahora Jeremías después de tanto dolor. De tanto dolor. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, es simple. Tenemos que aprender el ejercicio de pensar, de meditar a través de la palabra de Dios en quién es nuestro Dios. En todo tiempo. En todo tiempo. Alguien dijo una frase alguna vez, y varias veces la han compartido ustedes, que dice algo como, no le digas ¿no? a tu Dios cuán grande es tu problema. Decirle a tu problema cuán grande es tu Dios. Pensá en ese momento cuán grande es Dios. No importa el problema, lo profundo que sea. No importa si parece no tener solución. Dios es mucho más grande. Medita en eso, no en las circunstancias. Sacá de tu mente las circunstancias para meditar en quién es Dios. Antes de terminar, quiero contarles algo más sobre este hombre Horacio. Ni bien se enteró de la tragedia, ni bien recibió el telegrama de su esposa, él obviamente empieza a moverse para poder viajar a Inglaterra a estar con ella, con su mujer. Entonces hace todo lo posible y apenas puede, se embarca y comienza un viaje hacia Inglaterra. Se dice que en el momento en el cual estaban pasando por el lugar del accidente, el capitán lo llama. Lo llama, lo saca afuera y le dice, según mis cálculos, estamos pasando exactamente por el lugar donde el barco se hundió y fallecieron tus hijas. ¿No? Qué amigo, ¿no? ¿Y qué dirías vos en ese momento? ¿Qué harías vos en ese momento? Yo pienso quizás un llanto desesperado. ¿Saben qué hizo Horacio? Hay varias versiones, pero se cree que dijo en ese momento, sus palabras fueron, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Imagínense la sorpresa del capitán. Y el capitán dicen que le dijo, ¿cómo podés alabar a un Dios que te quitó tus 4 hijas? Y él le respondió, ¿cómo no voy a alabar a un Dios que dio a su hijo para salvarme, para limpiarme de mis pecados? Se cree que en ese momento fue cuando se encerró en su camarote y escribió un himno que a veces cantamos. Voy a leer una de las versiones en español. No esperen que canten, ¿sí? Porque ahí van a sufrir dolor como nunca lo han sufrido. Lo voy a leer solamente. Dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Otra estrofa dice, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Y el coro dice, estoy bien con mi Dios, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y aún la versión original dice algo como, habla de las circunstancias que sean difíciles, que haya aflicción, y dice, eso está bien con mi alma. Es lo que dice en la versión original. Eso está bien con mi alma. ¿Por qué? Porque él se enfocaba en quién es Dios. ¿Cómo alguien como él puede alabar a Dios? ¿Cómo alguien como Jeremías, sufriendo lo que sufrió, puede alabar a Dios? Porque se enfocó en quién correspondía. Sabemos que en este mundo te van a ofrecer, en momentos así, hasta vaciar tu mente, meditar, hasta pensar en vos mismo. Esa va a ser la típica. Pensá en vos, haz esto para vos. Ahora, si te enfocás en vos y buscás en vos la solución, lo siento, pero no la vas a encontrar. Pero si te enfocás en el Señor, en ese momento de dolor, vas a poder hacer una de las cosas más lindas que tenemos el privilegio de hacer, que es alabar a Dios. Un salmo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Se hace una pregunta al salmista,
No tiene sentido estar turbado, no tiene sentido estar abatido, dice. Y después sigue, dice, espera en Dios, pon tu esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando me enfoco en quién es Dios, en que tengo la posibilidad de alabarle y me enfoco en eso, las circunstancias ya no importan. No importa lo difícil que sean. Puedo de alguna manera encontrar en ese momento un gozo que emerge, una paz que emerge, una esperanza que emerge en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor. Quiero terminar con esto. El salmista dice, mi porción es Jehová. Él dice, Dios es suficiente para él. Dios es todo lo que necesito. ¿No? Ahora, hermanos, eso no significa que empiezo a maltratar a las personas que me rodean. Prendo fuego en mi casa y vivo con lo mínimo necesario bajo un puente, ¿no? Debemos tratar todas esas cosas como Dios quiere. Si Dios es mi todo, voy a tratar a mi familia como Dios quiere. Voy a tratar a mis hermanos como Dios quiere. Voy a usar las cosas que Él me da, que a veces es lo justo y necesario, a veces es más, pero siempre para su gloria como Él quiere. Si Él es mi todo. Pero también es importante que pensemos en esto. Si estás acá y nunca has confiado en Cristo como Salvador, seguramente, lo admitas o no, en vos hay un gran vacío. Hay un gran vacío. Dios nos creó para tener comunión. Dios nos hizo así. Dios nos hizo para tener comunión principalmente con Él. Él creó a Adán y Eva con ese propósito, para que ellos tuvieran comunión entre ellos, pero también comunión con Él. Pero sabemos que ellos pecaron. Adán pecó, el pecado entró en el mundo, así el pecado pasó a todos los hombres y también la muerte. Todos, como dice el salmista David en Salmo 51, somos concebidos en pecado. Desde el momento de nuestra concepción somos pecadores, nacemos en pecado y después lo demostramos en la práctica, que realmente es lo que somos, es lo que somos. Y en ese momento, en esa situación, va a haber un gran vacío en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para tener comunión con Él, pero por causa de nuestro pecado estamos separados de su gloria. Dios, en su gloria, en su santidad, no puede estar con el pecado. Él separa el pecado, Él separa al pecador. No puede tener una relación con Él, porque Él es santo. Y como es justo, Él también juzga ese pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Apocalipsis habla de que todos ellos, los pecadores, van a ser lanzados a un lago de fuego y azufre. Todos aquellos que no han confiado en Cristo como Salvador. Todos aquellos que son juzgados por sus obras, donde van a sufrir eternamente por su pecado. Así trata Dios con el pecado. Así trata Dios con él. Pero Dios, que nos amó, Dios que es un Dios de gracia, de bondad, de misericordia, un Dios que quiere perdonar, mandó la solución. En nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Pero por eso Él envió a su Hijo, Dios mismo, a morir por nosotros. A ir a la cruz y allí morir en tu lugar y en mi lugar. A cargar mis pecados allí. A recibir el castigo que yo y que vos merecemos. Pero no solamente murió, sino que también resucitó. La Biblia es clara, dice arrepentidos y creed. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que creas en Él como el Salvador y el Señor de tu vida. Y Él, Dios que es fiel, que puede cumplir con sus promesas, que no cambia, que tiene la capacidad para hacer todo lo que ha planificado, que ha prometido, el Dios que no miente, te promete vida eterna. Te promete perdón de pecados. Te promete entrada al cielo. Y una de las cosas más maravillosas que sucede cuando uno conoce a Cristo como Salvador es que ese vacío es llenado. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener nuevamente comunión con nuestro Creador. Podemos tener de vuelta una relación con nuestro Dios, con el único Dios. Todo por lo que Él ha hecho. Si pones tu esperanza en otra cosa, ese vacío no se va a llenar nunca. Nunca.
Porque saben, ¿no? Hermanos, nosotros que somos creyentes, nunca pensemos que lo más importante de la salvación es, no voy al infierno, lo que me salvé. Obviamente eso es importante, porque por tu pecado es lo que merecemos. Pero lo más lindo de la salvación es que tenemos una relación con Dios, con el Dios que solamente puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. Es lo más lindo del cielo, que vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, que vamos a adorarle por toda la eternidad. No son las calles de oro en sí, no son las mansiones, sino Él. Es lo más precioso de la salvación. Pero si estás acá y no has confiado en Cristo como Salvador, no lo podés lograr por tus fuerzas. Necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo, creer en su obra. Y vas a poder allí recién satisfacer esa necesidad de tu alma. Y hermanos, por último, también nosotros no vamos a poder satisfacer nuestra necesidad fuera de Dios. Fuera de Dios. Cualquier otra cosa que queramos poner, en la cual queramos confiar, no nos va a llenar nunca. Nos va a desilusionar. Pero si nuestra esperanza está en Dios, si Él es nuestro todo, vamos a estar completos. Vamos a poder disfrutar de la vida abundante que el Señor promete. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, que eres sabio, que eres bueno, que nos amas, Señor, nos enseñas cómo enfrentar las circunstancias más difíciles de nuestras vidas. Señor, sabemos que Jeremías estaba pasando un momento de mucho dolor. Vemos en las descripciones que él hace durante el libro, donde parece totalmente desesperanzado, pero en el momento en el cual empieza a meditar correctamente, en el momento en el cual él se empieza a enfocar correctamente, eso cambia totalmente. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor. Que las circunstancias sean un simple recordatorio de quién eres tú. Que las circunstancias solamente nos empujen a meditar en tu esencia, en tu naturaleza, en tus atributos. Como vemos aquí, en que tú eres un Dios que ama, y que ama fielmente, que ama lealmente, que ama incondicionalmente. Y eres un Dios que nos ama tiernamente también, que cuida de nosotros, que se preocupa por nosotros, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. También eres un Dios que no cambia. Eso no va a ser diferente nunca, que tú nos amas, porque tú no cambias. Tú también eres fiel, tú eres digno de confianza. Como cantamos hoy en el último himno antes de la predicación, grandes son tus promesas, fieles son tus promesas, tú las cumples, Señor. Gracias también porque en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a evaluar en nuestras vidas si realmente en la práctica tú eres todo para nosotros. Si realmente tú eres lo único que importa para nosotros y todo lo demás se ajusta a eso. Nuestras relaciones, las cosas que poseemos, nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que hagamos, todo sometido a esa verdad, que tú eres nuestra porción. Y como hizo Jeremías, que pensar en todo esto nos lleve a adorarte, nos lleve a enfocar correctamente y nos lleve a predicarnos a nosotros mismos, a recordarnos a nosotros mismos que tú eres así y por lo tanto tengamos real esperanza. Una confianza plenamente en ti, que esperemos realmente en ti, Señor, y así podamos alabarte y glorificarte, que es lo más importante de esto. Gracias, Señor, porque ahora podemos tener una relación contigo desde el momento que hemos confiado en Cristo. Te ruego, Señor, que si hay alguien acá que aún no ha puesto su fe en Cristo como Salvador, que hoy obres en Él para que se arrepienta de su pecado, para que tú le regales la fe para creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Señor, ayúdanos a poner en práctica algunas verdades de este pasaje, algunos principios, todo para tu gloria. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar el himno que dice: una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error.
perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llenó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos.